Buenas tardes, Justin Rojas. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Mientras se van conectando sus compañeros. Buenas tardes, Gabriel Jiménez. Buenas tardes, Guerra Narumi. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Ulloa Francesca, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Listo, a ver, mientras vamos a empezar nuestra actividad, muchachos. Nuestra actividad de esta semana se relaciona mucho con lo que hemos visto y hemos trabajado la semana pasada. Pero vamos a tomar en cuenta su educación física. La pregunta es, ¿cuándo realizan, qué día realizan educación física, muchachos, ustedes? ¿Cuándo hacen educación física? Los miércoles, profesor. Mañana miércoles. Listo, mañana miércoles. Bueno, mañana miércoles, entonces, ya, ¿a qué hora realizan? ¿Si entran a las actividades de educación física? ¿O solo les manda por WhatsApp? ¿Qué tienen que hacer, muchachos? Por WhatsApp, profesor. Por WhatsApp, muy bien. ¿Cómo son sus actividades físicas, chicos? ¿Qué tipo de actividad física realizan? Calentamiento, aeróbicos, meditación, estiramiento. ¿Qué tipo de actividad? Dime Ulloa Francesca, te escuchamos. Nos hace hacer ejercicios de estiramiento y ejercicios de respiración y luego un video haciendo un juego. Ya, ¿y ustedes sí realizan ese juego? Sí. ¿Sí? ¿Lo realizan en familia o personalmente realizan ustedes esa actividad, muchachos? Justin, a ver, dice, no. Nos piden familia, pero a veces lo hago sola. Ya, entonces de forma personal, miren, eso quiero de ustedes, de parte de ustedes. Si van a trabajar en familia o si lo trabajan de forma personal, ¿ya? Entonces, en función a ellos, esa es la actividad que vamos a trabajar, ¿ya? Miren, prestemos atención al video, ¿sí o no? Yo sé que a diferencia de la parte... A ver, nuestra actividad es indagamos sobre el equilibrio de la temperatura corporal al practicar actividad física aeróbica. Miren, entonces vamos a reconocer esto. Nosotros vamos a indagar. A ver, antes de pasar el video, ¿recuerdan qué es indagar, muchachos? ¿Qué era indagar? ¿Recuerdan qué es indagar? A ver, Justin, Gabriel. ¿Investigar a fondo? Ya investigamos, muy bien. Indagar, investigar, muy bien. Investigar sobre equilibrio térmico, no en este caso de nosotros, pero indagar en ciencia y tecnología, cómo nosotros lo venimos trabajando. A ver, ¿se acuerdan de su proyecto de investigación? ¿Se acuerdan de su proyecto, muchachos? Ya es muy parecido al proyecto de investigación, ¿ya? Muy parecido a su proyecto de investigación. Profesor, ¿cómo así muy parecido? Ahí vamos a ir. Cuando lleguemos al punto número 2, primero les voy a compartir su material que vamos a trabajar, ¿ya, muchachos? El material que vamos a trabajar esta semana. Ese material es para 2 semanas, ¿ya, chicos? Esta y la próxima semana, ¿ya? Así que hoy día vamos a trabajar, esta semana vamos a trabajar hasta el punto número 4, un punto número 5, y la próxima semana, en este día, vamos a concluir con las conclusiones, con las sugerencias, con el análisis, etcétera. Listo, entonces, pasamos el video. Vamos a pasar el video para hablar un poquito de equilibrio térmico. ¿Qué es el golpe de calor? El golpe de calor es un incremento de la temperatura corporal generado como consecuencia de una exposición prolongada al sol a altas temperaturas o por la realización de un esfuerzo físico. ¿Cuáles son sus síntomas? Primer nivel: piel roja, caliente y seca. Sed intensa y sequedad en la boca. Sudoración excesiva. Sensación de calor sofocante. Y
y temperatura elevada, más de 40 grados. Segundo nivel, debilidad muscular y calambres, dolor de cabeza, pulso fuerte y acelerado y dolores de estómago. Tercer nivel, agotamiento, náuseas o vómitos, confusión y desorientación, pérdida de conciencia o delirio, desmayo o incluso coma. ¿Qué hacer para prevenirlo? No realices comidas copiosas y bebe periódicamente agua, haciendo pausas en el trabajo para hidratarte. Protégete del sol con una gorra, sombrero o pañuelo. Y si tu trabajo te lo permite, usa gafas con absorción de rayos ultravioletas. Usa crema con filtros solares. Utiliza ropa cómoda, ligera y de colores claros. Lleva una botella de agua mineral siempre contigo. Te ayudará a recordar que tienes que beber regularmente agua. No trabajes sin camisa bajo el sol, ya que esta retiene la humedad y además protege la piel de los efectos perjudiciales del sol. Evita realizar trabajos en solitario. Si es inevitable, mantén informadas a las personas de tu entorno de tu ubicación. No esperes a tener sed para beber agua. Esta sensación es ya un sistema de alerta que nos indica que nuestro cuerpo está deshidratado. Reduce el esfuerzo físico intenso durante las horas más calurosas del día. No dejes que el golpe de calor afecte a las personas que trabajan contigo. Recomiéndales cada 15 o 20 minutos que beban agua y distribuiros las tareas que impliquen un mayor esfuerzo físico o de exposición al sol. ¿Cómo actuar ante un golpe de calor? En primer lugar, avisa a los servicios sanitarios. Coloca a la persona afectada en un lugar fresco y aireado y túmbala. Enfríale la piel aplicándole compresas o paños de agua fría en cuello, ingles, axilas y cabeza. Debemos bajar la temperatura hasta los 38 grados centígrados. En caso de no conseguirlo en menos de 2 horas, el riesgo de muerte aumenta en un 70%. Abanica al afectado para refrescarle la piel. Retírale las prendas innecesarias y mantén libres las vías respiratorias. Y no abandones nunca al afectado hasta la llegada de la asistencia sanitaria. Agua mineral natural. Origen del bienestar. Pura y sana desde su origen. 100% natural. Sin cloro, sin tratamientos químicos y 0 calorías. Instituto de Investigación, Agua y Salud. Y a ver, muchachos, entonces hoy día vamos a trabajar en función de... Vamos a recordar la clase pasada. Hoy día vamos a trabajar en función de el equilibrio en la temperatura corporal. ¿No? Ese equilibrio. La semana pasada hablamos de directamente sobre homeostasis, ¿no? ¿Qué significaba homeostasis? ¿Qué significaba la palabra homeostasis? A ver, muchachos, ¿qué significaba homeostasis? A ver, recordando la clase anterior. Listo, a ver, homeostasis. Aquí estoy terminando. Conjunto de fenómenos Ya, podría ser fenómenos de acciones, podrían ser, ¿no? de autorregulación, Ya, muy bien, que va a autorregular, ¿no? ¿Qué regulaba? Francesca, ¿qué nos iba a regular?
Nuestro organismo. Ya, nuestras condiciones internas, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos de homeostasis, recordemos que es una tendencia, ¿no? A resistir ciertos cambios, ¿no? Controlar el pH, ¿no? La variación de nuestra temperatura corporal y otras acciones más. Entonces, nuestro cuerpo mantiene homeostasis, ¿no? Para muchas de esas variables. Entonces, además sabemos uno de ellos la temperatura, las concentraciones de diversos, en este caso de iones en la sangre, ¿no? Para mantenerse constantemente, nuestro pH, concentración de glucosa, etcétera. Por lo tanto, la semana pasada hablamos de esa variación de la temperatura corporal, ¿no? Entonces, ¿cómo nuestra temperatura se ve influenciada, ¿no? La temperatura corporal, ¿en cuántos grados oscila directamente en las personas? ¿Cuánto es el valor de la temperatura corporal? 36 grados. 36, 37 grados, ¿no? Muy bien. Entonces, en función a ellos, estamos viendo ese equilibrio. Y la pregunta es, ¿y ustedes cuando realizan actividad física, hay un cambio de temperatura? ¿Se visualiza ese cambio de temperatura? Como que el cuerpo se calienta, ¿verdad, profesor? Ya. Entonces me está hablando por acá. A ver, muy bien, muchachos. Entonces nosotros vamos a recordar ese equilibrio térmico. El equilibrio térmico se va a dar, el equilibrio entre tanto los factores internos como los externos que suelen pasarnos, ¿no? Recordemos también que para que determinar la homeostasis hay un órgano funcional, ¿no? En nuestro sistema, en este caso en nuestro cerebro. Parte de ellos que es el hipotálamo, que se encarga de regular, ¿no? Es el que recibe la información y luego va a indicar, ¿no? Qué acción realizar en ese momento. Por lo tanto, ese equilibrio se va a realizar, ese equilibrio dinámico. Por lo tanto, entre el exterior y el interior, ¿no? Entonces, para que nuestro organismo, nuestros órganos, nuestras células, nuestros sistemas se mantengan con esas condiciones, ¿no? Esas condiciones favorables. Ahora sí, díganme ustedes, ¿qué visualizan en la forma gráfica? A ver, ahora sí, visualizamos ahí nuestras dos imágenes y me van indicando qué pueden ver en estas dos imágenes. A ver, mientras van trabajando Carlos, sus compañeros. ¿Qué me pueden hablar de las dos imágenes, muchachos? A ver, ¿qué me pueden decir en función del...? Dime, Francesca. En una, el niño está jugando videojuegos y en la otra están haciendo actividad física. Ya, muy bien, actividad física. Para ustedes, ¿cuál de los dos es saludable cuando se hace, cuando se realiza esos juegos? Ambos son juegos, ¿no? Podría ser. Cuando realiza actividad física es más saludable. Los deportistas, ¿no? Donde están aquí los deportistas. Por lo tanto, a ver, Justin Rojas o, en este caso, Guerra, Narumi. ¿En cuál de los dos casos se reconoce, se evidencia ese cambio de temperatura corporal? ¿Y cómo se visualiza? ¿No? ¿Y cuál es una de esas características propias de ese cambio de temperatura? A ver, muchachos, Justin y Narumi. A ver, los quiero escuchar, muchachos. ¿Qué me dice Jiménez, Gabriel? Nada, muchachos. Ah, me están escribiendo por el chat. Ya, muy bien. Autorregulación, me dice Jiménez Gabriel. Listo. Esto fue hace 5 minutos ya. Se visualiza una autorregulación, nos indicaba él. Entonces, cuando se realizan o cuando ustedes realizan actividades físicas, en ese caso deportivas, siempre reconocen ese cambio de temperatura, ¿no? Ese cambio de nuestro organismo, esa variación de temperatura para ese incremento de temperatura. Por lo tanto, una de las características sería la sudoración, ¿no? Van a hidratarse, les van a pedir. Por lo tanto, es muy fundamental en nosotros. Entonces, el punto 1 simplemente es reconocer la imagen, ¿no? Entonces,
Vamos al punto 2. Ahora sí viene su trabajo. Vamos a problematizar situaciones. Miren, muchachos. Entonces, aquí, al problematizar esas situaciones, recordemos nuestro proyecto de investigación, ¿no? La mayoría, en ese caso, han trabajado su proyecto de investigación, pero de toda el aula solo me han presentado 5, ¿no? Su trabajo. Entonces, en función a ellos, podemos indicar, ¿sí o no?, que cuando elaboramos el proyecto de investigación, nuestro primer punto es problematizar, detectar el problema, ¿no? En este caso, ¿cuál es el problema con el que vamos a trabajar? Tenemos ahí para reconocer, primero vamos a identificar nuestras variables, nuestra causa y nuestro efecto. Tenemos, a ver, yo les voy a indicar las 2 variables y ustedes me van a indicar cuál es la causa y cuál sería el efecto. Uno, recordemos que vamos a trabajar en función de ese alterar, en ese caso, el equilibrio térmico, ¿no? O la temperatura corporal. Entonces sería alteración de la temperatura corporal y el otro sería al realizar actividades físicas, aeróbicas. Listo, entonces tenemos ahí 2 variables. Reconozcamos, tenemos alteración de la temperatura corporal y las actividades físicas aeróbicas. Para ustedes, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿Cuál de esos 2 variables sería su causa? ¿Cuál sería su efecto? Recuerden que la causa es su variable independiente y el efecto su variable dependiente. A ver. Miren que vamos a trabajar directamente con estos 2 puntos, muchachos. ¿Ya? Listos, a ver. Alteración de la temperatura corporal y el otro sería la actividad física aeróbica. Listo, a ver, díganme ustedes, ¿cuál es su variable independiente y cuál es su variable dependiente, muchachos? ¿Qué sería la alteración de la temperatura corporal? ¿La causa o el efecto? El efecto. Alteración de la temperatura corporal, ya, el efecto. ¿Y la causa sería? Las actividades físicas. Ya, muy bien, las actividades físicas. Ahí entonces están sus causas y sus efectos. Muy bien, entonces en función de la causa y el efecto van a formular su pregunta de investigación. Recuerden, profesor, entonces, ¿vamos a trabajar en función de ellos? Sí, muchachos, porque es en función de la actividad física, ¿sí o no? Estamos viendo esa variación. Profesor, ¿puedo colocar variación de temperatura? También puedes colocar variación de la temperatura corporal, variación del equilibrio térmico corporal, como tú creas conveniente, ¿ya? Pero recuerda que tu efecto es ese incremento o la alteración o la variación de tu temperatura corporal. Ese es tu efecto. ¿Y cuál es la actividad? Por hacer actividades físicas, aeróbicas, ¿no? La actividad física aeróbica. Ahora, en función a ellos, díganme ustedes cuáles serían su pregunta de investigación. A ver, profesor, pero también hay una variable interveniente que me piden determinar. No, listo, vamos a ver. Listo, a ver. ¿Cuál sería su pregunta? A ver, ¿cuál sería su pregunta de investigación, muchachos? En función del efecto y la causa de la alteración de la temperatura corporal en actividades físicas. Recordemos que tenemos que formular. Vamos a trabajar en función a ellos. ¿Qué factores? Nada. Buenas tardes, Juliana. Muy buenas tardes. No se me ocurre nada, dice Francesca. Francesca, ¿qué pasó, Francesca? A ver, yo les propongo una, pero en función a ellos, más o menos van a ir trabajando. Recordemos, a ver, yo les propongo, por ejemplo, ¿qué factores, miren ahí está, qué factores alteran el equilibrio térmico al realizar una actividad física aeróbica? Miren, ahí está. Yo tengo mi causa y tengo mi efecto. Recuerden, ¿cuál es mi efecto?
alteración del equilibrio térmico. Ese es mi efecto, ¿no? Ustedes van a trabajar los mismos efectos, ¿no? Pueden trabajar alteración de la temperatura corporal, alteración del equilibrio térmico, variación de la temperatura corporal. Y el efecto y la causa, ¿cuál serían? Las actividades físicas. Recuerden que estamos trabajando en función de sus actividades físicas que mañana van a realizar educación física. Entonces van a prestar mucha atención en lo que van a hacer mañana. Entonces, su causa y su efecto. Realizamos la pregunta. Yo me pregunto, ¿qué factores alteran el equilibrio térmico al realizar una actividad física aeróbica? Ahí están mis dos variables. Profesor, ¿y cuándo va a ser una variable interveniente? Recuerden que una variable interveniente nosotros vamos a determinar a un grupo etario o, en este caso, determinar a cierta población. Por ejemplo, yo podría indicar qué factores alteran. Ya, yo podría indicar, miren, qué factores alteran el equilibrio térmico al realizar una actividad física aeróbica. Los estudiantes del cuarto año de educación secundaria. Ay, miren, ahí está. Ese va a ser mi variable interveniente. Los estudiantes del cuarto año. Esa sería mi variable interveniente. Ustedes de repente me dicen, profesor, entonces yo podría indicar, yo podría preguntar, ¿qué factores alteran el equilibrio térmico al realizar una actividad física aeróbica? Las mujeres de 12 a 14 años. Entonces, esa va a ser tu interveniente. Las mujeres de 12 a 14 años. O de repente me dices, una actividad física aeróbica, la población de San Martín de Porras, ¿no? De la avenida, bueno, una avenida X. Entonces ustedes ya están determinando. Por eso es interveniente, va a intervenir directamente a un grupo etario. ¿Ya? En función del profesor, y si no quisiera colocar la variable interveniente, no la coloques. Solo realiza la pregunta de investigación. A ver, hasta ahorita. Me imagino que ustedes ya tienen variable interveniente, puede ser el sexo de la persona, muy bien, en función del sexo de la persona, del grupo etario. Recuerden grupo etario y determinar de 12, 14, los jóvenes, los adultos, los maduros, ¿no? Las señoritas, las señoras, etcétera. Entonces ustedes ya están determinando a quién informar. ¿Ya, muchachos? En ese caso, interveniente. Muy bien, muy bien. Si tuvieran, muchachos, si quisieran determinar, recuerden que su actividad física es en función, la pregunta de investigación en función de mañana, su actividad física que van a realizar, ¿no? Yo podría preguntar de forma general, porque quiero saber de todos ustedes, ¿no? Entonces, yo por eso indico los estudiantes del cuarto año de educación secundaria, del cuarto año, sección B de educación secundaria del colegio San Martín, el Pacífico de San Martín de Porras, ¿no? Entonces, yo ya estoy indicando directamente porque ya quiero determinar en función de ustedes. Pero como ustedes mañana van a hacer su actividad física, me puede decir, profesor, yo trabajo solo. Entonces, ¿cómo podría ser? Entonces, no coloques una variable interveniente, porque tú no vas a reconocer, ¿no? En ese caso, tú no vas a formular tus conclusiones. O tú vas a trabajar con un grupo determinado. A ver, te pregunto, ¿vas a trabajar con un grupo determinado o simplemente van a trabajar personales, unísonos? A ver, díganme ustedes, los escucho, los oigo, los atiendo. Sola, dice Francesca, muy bien. Como tú trabajas sola, entonces, ¿hay alguna variable interveniente de forma personal, no? Juliana también. ¿Ustedes van a colocar una variable interveniente en función de su trabajo? No, profesor. Pero ahora, si ustedes quisieran reconocer, ¿no? Por ejemplo, un grupo de estudiantes, profesor, miren, yo en mi casa, por ejemplo, cuando la profesora me manda a hacer mi actividad física, trabaja mi papá, trabaja mi mamá conmigo, mis dos hermanos, mi abuelito, mi primo, mi tío, mi perro, mi gato, etcétera. Entonces, ustedes ahí trabajarían la variable interveniente, ¿no? Podrían colocar la actividad física aeróbica en la familia, imaginen, la familia González, ¿no? ¿Y cuál es la otra? La familia Pachas, punto. O de repente la familia de los Maldini, ¿no? Entonces ustedes ya están determinando, porque van a reconocer, porque ahí ustedes van a colocar en su tabla, cuando realicen la tabla, edad 14 años, 18 años, 20 años, 22 años, ustedes ya van a colocar edades, ¿no?
pero eso lo vamos a ver de aquí en el punto número 4. Entonces, hasta aquí, entendido en función de su pregunta. Ahora sí, los escucho. ¿Cuál es la pregunta de investigación de Jiménez Salas? A ver, quiero escuchar su pregunta de investigación. ¿Qué quieres determinar? ¿Qué quieres reconocer? ¿O todos van a reconocer los factores? A ver, los escucho. A ver qué me dice Narumi, qué me dice Francesca. No te decides. Buena, Gabriel. Ya, listo. Entonces, van planeando bien su pregunta, pero ya saben cuál es la variable independiente. La variable independiente ya la tienen clara, la variable independiente también, ¿no? ¿Cuál es su variable dependiente? ¿Cuál sería su variable dependiente, muchachos? A ver, para que me indiquen verdaderamente si ya saben cuál es la variable el cambio de temperatura. Dependiente, muy bien, cambio de temperatura, la alteración de temperatura corporal, muy bien. ¿Y su causa? Su variable independiente, las actividades físicas, ¿no? Listo, recuerden que todos vamos a trabajar eso. Entonces, la pregunta puede variar, ¿no? Pueden indicarme qué factores intervienen o cuáles son esas variables que se determinan, ¿no? Con un etcétera, muchachos. Entonces, ¿cuáles son? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿No? Un sinnúmero. Las preguntas van a ser distintas. No creo que 1, 2, 3 trabajen la misma pregunta, ¿no? Podría ser, ¿no? Como que ahí tengan la misma relación, las mismas palabras, pero de repente con ciertos conectores. Muy bien, entonces ya tienen sus variables, ya están eligiendo su pregunta de investigación. Ahora vamos con, a ver, ¿qué más venía? ¿Recuerdan qué más? Cuando problematizan, tienen la pregunta, tienen las variables. ¿Qué más formulaban, muchachos? ¿Qué más formulan? A ver, recordaris. Tienen la pregunta de investigación, tienen su... La hipótesis. Muy bien, su hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? ¿Qué será su hipótesis? ¿Cómo será la hipótesis? ¿O qué es una hipótesis, muchachos? Es como una idea. Ya, es una idea, muy bien. Una idea, ¿qué más? Podría ser una respuesta de tu pregunta de investigación. Una posible respuesta. Muy bien, una posible respuesta, ahí está. ¿Por qué es una posible respuesta? Porque puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿No, muchachos? Ahí está, su posible respuesta. Entonces, para mí, como mi pregunta de investigación es ¿qué factores alteran el equilibrio térmico al realizar una actividad física aeróbica? Yo podría decir, miren, yo voy a plantear mi hipótesis y luego ustedes van con su hipótesis. Yo podría decir, la alimentación es un factor fundamental cuando las personas realizan actividad física, ya que al realizar distintos ejercicios permiten, ¿no?, ese desgaste físico, por lo tanto, ese incremento de temperatura es en función de la alimentación de las personas. Yo solo estoy indicando, miren, ustedes de repente me pueden decir, profesor, yo podría colocar, ¿no? Miren, otra hipótesis. Las condiciones ambientales donde se realizan las actividades físicas permiten, ¿no?, que ese equilibrio térmico sea distinto, sea variado. Entonces yo estoy colocando, yo solo estoy suponiendo que las condiciones ambientales. Otra hipótesis podría decir, dependiendo de las edades de las personas, sabemos que el equilibrio térmico, podrían indicar que el equilibrio térmico de ellos hay cierta variación, ¿no? Porque al realizar actividades físicas va a permitir un desgaste físico mayor o menor. Entonces, miren, yo simplemente estoy suponiendo. Entonces, miren que estoy tomando cualquier cosa, ¿no? Algo que sea fundamental, algo visto, ¿no? Entonces, yo en la experimentación tengo que hablar, ¿no? Si imagínense que yo hablo de la comida, que la alimentación es un factor fundamental. Yo puedo indicar, ¿no? Cuando realizo mi actividad, personas que se hayan alimentado 1 hora antes de hacer su actividad física. Muy bien. Esas personas que realizan actividad física, tanto varón como mujer, vamos a visualizar
cuáles son sus condiciones, ¿no? Y en ese caso la sudoración, la termorregulación, si se dio rápida o fue lenta. Ahora voy con el otro grupo de personas que no han comido aún y realizan actividades físicas. Visualizo también el mismo proceso, ¿no? Porque todos tienen el mismo proceso. Y voy a determinar que estas personas, en la experimentación, estas personas que no han comido aún, entonces su desgaste físico va a ser mucho mayor o mucho menor. Y puedo decir también, las personas que se han alimentado en ese momento, han comido en ese momento y han realizado actividad física. Entonces, visualizo qué consecuencias o qué beneficios van a tener. Entonces, simplemente con la experimentación me voy a dar cuenta, ¿no? De repente puede ser que la alimentación influye mucho para que las condiciones, en ese caso, de que no haya un desgaste físico, porque recordemos que todos nuestros nutrientes se van a transformar, por lo tanto van a transformarse en energía, van a producirse energía, ¿no? Entonces van a consumirse la energía. Entonces, si esa persona bien alimentada, si esa persona que se alimentó una hora antes, una persona que se alimentó en ese momento, entonces voy a comprobar si verdaderamente con la experimentación, si mi hipótesis es verdadera o es falsa. Entonces, en función a ellos. Recuerden que tienen que estar muy relacionados su hipótesis con lo que van a experimentar. Ahora, como ya tengo mi hipótesis, vamos a los objetivos. ¿Cuál sería uno de mis objetivos? Reconocer. Reconocer, ¿qué voy a reconocer en este caso? Si la alimentación es un factor fundamental para realizar actividades físicas, ¿no? Y un mejor rendimiento físico en las personas. Entonces, identifico. Otro objetivo podría ser determinar, ¿pueden? Determinar si las personas al alimentarse, ¿no? Después de realizar la actividad física, tendrán buenas condiciones, ¿no? Miren, entonces, recuérdenme que los objetivos siempre están muy relacionados a mi hipótesis, ¿ya, muchachos? Recuerden que ahora nosotros vamos a mejorar ese trabajo de investigación. Su trabajo de investigación está bien porque ustedes están siguiendo los pasos, ¿no? Pero nos falta ahí mejorar ciertos puntos, ¿no? Que es muy fundamental, ¿ya, muchachos? Entonces, tienes tu problema. En ese caso, ¿cuál es el problema? Alterar nuestra regulación térmica, visualizar esa regulación térmica. ¿Por qué? Por las condiciones, en este caso, las actividades físicas, ¿no? Nuestra pregunta ya la formulé en función a mi causa y efecto. Ahora he elegido mi hipótesis también relacionada a mi causa y mi efecto, ¿no? Con un punto extra, con un factor que ya estoy determinando. Y mi objetivo siempre es reconocer, ¿no? Reconocer, identificar, valorar, explicar, etcétera. Entonces, hasta ahí vamos bien con nuestro proyecto. Ahora, si ustedes hasta aquí ya lo han venido elaborando, trabajando, y ahora sí nos viene nuestro reto. Mañana, con su actividad física. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Punto número 3. Ahora sí. Diseñar. ¿Qué vamos a diseñar, muchachos? ¿Qué información, miren lo que nos indica acá, qué otras informaciones científicas necesitamos, en ese caso, leer previamente con relación a las variables de indagación? Recordemos nuestra variable, en ese caso, es dependiente y nuestra variable independiente, por lo tanto, nuestra causa y nuestro efecto. Si nosotros hablamos de esas variables de investigación, entonces, de las actividades físicas que van a realizar, la profesora de repente les dice, muchachos, hoy día vamos a hacer polichinelas. Muy bien. ¿Ustedes saben cómo se realiza verdaderamente una polichinela? ¿Cuál es la postura adecuada? Díganme ustedes, a ver, así, a ciencia cierta. ¿Saben qué es una polichinela? No, profesor. No, muy bien. Sí, dice Juliana, muy bien. Entonces, si no supiéramos qué hacemos si no sabemos, indagamos, ¿no? Ahí está. Vamos a buscar toda la información, fuentes confiables, ¿no? Libros. ¿Dónde más han recurrido ustedes para buscar su información? A fuentes de internet, fuentes periodísticas, ¿no, muchachos? Ahí están. ¿Qué otras informaciones científicas necesitamos leer? Entonces, todos los conceptos fundamentales, en este caso, de esas actividades físicas. También, profesor, vamos a hablar sobre
esa alteración de nuestra temperatura corporal. También tengo que informarme sobre ello, ¿ya, muchachos? Entonces, sus respuestas, ¿qué otra información? Obtenemos fuentes del internet, de repente por ahí conceptos básicos, ¿no? De temperatura corporal, de variación de temperatura, etcétera. Ya, muchachos, de ahí recuerden que aquí en diseñar es buscar toda la información, ¿ya? Pregunta número 13. ¿Qué procedimiento se propone para manipular, ¿sí o no?, la variable independiente? Ahí está nuestra variable independiente. ¿Qué era nuestra variable independiente, muchachos? ¿La causa o el efecto? Nuestra variable independiente. Ahora, en el punto 2 habla de la variable independiente, ¿no? ¿De quién vamos a hablar? ¿Qué procedimiento se propone de la variable independiente? La causa. Muy bien, de la causa. Muy bien. A ver, ahora sí. Las actividades físicas. Van a prestar ahí atención mañana a lo que la profesora o el profesor de educación física les pida hacer. Dice, ¿qué procedimiento se propone para manipular la variable independiente? Seguir los pasos indicados ¿por quién? Por el profesor de educación física. Si el profesor les indica, muchachos, empezamos calentamiento, ¿cuántos? 3 minutos, 5 minutos calistenia, ¿no? Luego la actividad física, les indica, ¿no? Ellos dicen, de repente armamos el sistema, colocan 4 sillas de 2 metros cada uno, realizando un cuadrado. Luego van a empezar con caminatas por 2 minutos, ¿no? Entonces ustedes están siguiendo el procedimiento de del profesor o la profesora. Entonces ¿qué procedimiento se propone para manipular esa variable? Entonces los procedimientos que la profesora le está indicando realizar, ¿no? ¿Cuál es la actividad física que van a hacer? Para el procedimiento es importante tener en cuenta la actividad aeróbica realizada. Miren, ahí está, ¿no? Todo lo que te puntualiza el profesor o la profesora. Punto 3. ¿Cómo se medirá la variable dependiente? Recuerden que es el efecto. ¿Cómo se mide la alteración de la temperatura? ¿Cómo se medirá la variable independiente? Esta va a depender de la sección de la variable independiente que se haya determinado. Por ejemplo, ¿ustedes cómo visualizan esa variación de temperatura, muchachos? A ver. ¿Cuáles son las características cuando empiezan a hacer actividad física? ¿Qué visualizan? Ustedes ya saben. ¿Qué van a sentir en su cuerpo? Empieza a calentarse. ¿Qué empieza a segregar? Sudor. ¿Qué más? Les da sed. ¿Sí o no? Les da la sed, les da sed. Quieren hidratarse, ¿no? Muy bien. Y otra forma es saber también las pulsaciones. Ahora vamos a ver pulsaciones, ¿ya? Pulsaciones, en ese caso medimos las pulsaciones. Ahorita me van a indicar cómo se miden las pulsaciones. Son 4 formas. De repente por ahí ustedes saben 2 formas, ¿ya, muchachos? Ritmo cardíaco, excelente. El ritmo cardíaco, pulsaciones, etcétera. Muy bien. Exacto, muy bien. Y si no, igual les voy a enseñar, ¿ya? Y si no, ustedes me enseñan. Muy bien. ¿Cómo se mantendrá controlada esa variable interveniente? Pregunta. En el cuello, muy bien, Gabriel, excelente. En el cuello, aquí, ¿no? Por las parótidas. Ahora, miren, muchachos, si dice variable interveniente, recuerden, si ustedes colocan la variable interveniente y si no la colocan simplemente punteadas, líneas punteadas, ¿ya, muchachos? Porque me han colocado trabajo donde me están enviando, se supone que aún no hacen educación física y ya me están enviando trabajos, ¿no? Imposible que me puedan responder. Si me están indicando que no van a trabajar en interveniente, simplemente la causa y el efecto, ¿no? En ese caso. Si hubiera, colocan el punto 4. Si la frecuencia cardíaca, ahí vamos a ir, o el pulso, varía en las personas, pregunta, ¿habrá una variación de pulsaciones en cada uno de nosotros? ¿Saben ustedes si habrá variación o no? Si estamos en reposo o estamos en actividad física, condiciones médicas, si hay, muy bien, Gabriel, por edad, ¿no? Por género, también sin discriminar por género, por salud, por peso, muy bien, también por el peso. Entonces, muchas son las condiciones, ¿no? Entonces, ¿la frecuencia cardíaca o el pulso varía en las personas? Sí, muchachos, va a variar. ¿Por su condición física? Sí. Entonces, ¿cómo podemos determinar las características de un grupo de control de indagación? Ahorita vamos a ver
Puede ser en función de quién, del peso, puede ser en función de la edad, pueden ser en función de quién, taran, tan, tan, tan. Ahí está la variable interveniente, peso, edad, género, ¿no? Grupo etario. Entonces, miren, ahí está. Ahí está la variable interveniente. Recuerden, si ustedes determinan esa variable interveniente, también tienen que determinar con qué grupo van a trabajar, muchachos, ¿no? Recuerden ese aspecto. Entonces, aquí, cuando ustedes elaboran los gráficos, es necesario que haya una variable interveniente. Pero si, profesor, lo voy a trabajar yo solo, ¿cómo yo voy a determinar, por ejemplo, una persona de 12, de 14 que tengo yo quiero saber de una persona de 18, si yo no trabajo con alguien más? Entonces, simplemente puntean ese punto, ¿ya? Esas respuestas. No hay respuesta. ¿Ya, muchachos? ¿De qué materiales e instrumentos utilizamos para obtener los datos necesarios durante la indagación? A ver, ¿qué materiales vamos a emplear en los instrumentos? Sus lápices, sus cuadernos, las fuentes de internet, etcétera, ¿no? ¿Qué margen de error tiene el instrumento utilizado? En ese caso, cronómetros. ¿Tendrán algún margen de error cuando ustedes utilizan su reloj para medir la variación de pulsaciones? ¿Habrá margen de errores si utilizan el reloj? No, creo que no hay margen de error, y si el margen de error será de 0,1%, ¿no? Será poco, mínimo, ¿no? En ese caso, muy bien, Gabriel. Entonces, el margen siempre se va a dar, un margen de 0,1%, ¿ya? Entonces, ¿en qué tipo de tablas se registran y organizarán los datos que se obtengan? Ahí vamos a ver las tablas, ahorita las van a reconocer, ¿ya? Ahorita se las voy a presentar. ¿Y qué medidas de seguridad se tendrán en cuenta durante el desarrollo de la indagación? Ustedes, cuando realicen su investigación, van a proponer ahí todos esos mecanismos, ¿ya? De seguridad. Sí, ciertos mecanismos son fundamentales. Ahora sí, nos vamos a elaborar, generamos y registramos datos de información. Miren, aquí vamos a llegar. Mañana, como ustedes van a elaborar, profesor, a ver, quiero que sean fieles a ustedes mismos. ¿Cuántos participantes? ¿Un participante? ¿Dos? ¿Tres participantes? ¿Con cuántos participantes se van a quedar en su tabla, muchachos? Los escucho. Me indicaron la mayoría solos, ¿no? Una persona. Muy bien, Juliana, una persona. Entonces se quedan con una persona. Listo, acá, una persona. Muy bien. La edad, ¿cuántos años tienen? Rango de edades. Profesor, ¿por qué es tan malo? 15, muy bien, 15, Francesca, por ahí, 16, Juliana, muy bien, de 15 a 16, ya listo, profesor, usted se va a enterar de nuestra edad, qué malo, profe, ya, muy bien, para que no me mientan, no se mientan ustedes mismos, colocan 15 años, colocan 16 años, colocan 14 años, ya la edad que ustedes, solo un participante, recuerden, ahí está. En reposo, por primer momento, control de pulsaciones por frecuencia. En reposo, profesor, mis pulsaciones fueron de 60 por minuto. Profesor, las mías fueron de 55. Profesor, las mías fueron 65. Entonces aquí hay siempre una variación, muchachos, ¿ya? Esa va a ser en reposo. Luego vamos, cuando empiezan su actividad física, cuando hacen calistenia, calentamiento, etcétera, ya empiezan con su actividad física, ¿no? Ranitas, policinelas, lo que les pidan hacer mañana. Justo en el minuto intermedio, 7 minutos. En el minuto 7, cuando les dicen, ¿no? Ahí les va a decir el profesor, no siempre les indica. Ya ver, muchachos, cuando ustedes, Justin 19 dice, buena ahí, 19 años. En ese caso, cuando el profesor les dice, ya ustedes realizaron su actividad física, ¿no? 3 momentos, recuerden que hay 3 momentos, nos dicen, hacen actividades ranitas, 30 ranitas, descansan 1 minuto, entonces van controlando. De repente las ranitas lo hicieron en el minuto 5, ¿no? En el 5 minutos, luego empezaron nuevamente a hacer, justo cuando terminan de hacer esa actividad, en ese reposo se toman la presión, las pulsaciones por esa frecuencia, ¿ya? Ah, ya, listo. A ver, antes de ingresar. Formas de reconocer nuestras pulsaciones o nuestra frecuencia cardíaca, muchachos. Díganme ustedes. ¿Cómo se toma la frecuencia cardíaca? A ver, los escucho. ¿Cuál es la forma que obtienen la frecuencia cardíaca?
Ya, ya ven en la muñeca, muy bien. En la muñeca, listo, en nuestra muñeca, debajo de nuestro dedo, ¿no? En el cuello, muy bien también por la parótida. Listo. Otro más. ¿Conocen otro más? No me van a decir como habla profesor, me toco el corazón y siento ahí mis pulsaciones. No, no creo que me van a decir eso, muchachos. A ver, muñecas, cuello, ¿qué más? Hay otra más en el brazo. ¿Conocen? De su codo adelante, aquí también, el antebrazo, muy bien. También se toman las pulsaciones. Y hay otro más. A ver, ¿dónde el otro más? No me va a decir, un alumno de tercero me dijo en el oído. A ver, muchachos. A ver, otra pulsación más. En el pie, muy bien, Francesca. Ahí está, Francesca. Muy bien, en la parte delantera de nuestro pie. Listo, ahí están. Excelente. Miren, ya son... Y me imagino que lo sabían o simplemente... San Wikipedia, tú que lo sabes todo. Ilumínanos. Buena, ¿no? Ah, listo. Ah, listo, muy bien, Francesca. Excelente, dale puntos a tu mamá, listo. Los puntos para tu mamá, listo. Ahí está, Francesca. 5 puntos para tu mamá. Muy bien, muy bien. Entonces, 4 formas, ¿no? Entonces, profesor, pero las más recomendables, ¿sí o no? Son los latidos que se visualizan. Recordemos que hay que ser, no hay que presionar demasiado, ¿no? Debajo de nuestros 2 deditos, ahí justo, y sentimos la vena, ¿no? Recuerden el momento cuando ustedes tomen sus pulsaciones, su frecuencia cardíaca, empiecen a respirar antes de, respiren profundamente, exhalen, ¿no? Exhalen por 1 minuto y luego se empiezan a tomar las pulsaciones, ¿ya? Entonces, en ese momento van a encontrar más estable directamente, ¿ya? Más estable. Van a tomarse las pulsaciones como ustedes creen conveniente, profesor, pero yo no encuentro mi vena en mi muñeca. Listo, te vas a tu parótida, ¿no? Vas a sentir por ahí. Vas a sentir la pulsación. Rapidito se siente, ¿no? Ahí donde les dio papera, justo en el centro, por ahí, ¿ya? O también ahí donde palpita directamente la vena, ¿no? Recuerden, en enfermería les enseñan, ¿no? Directamente donde se inyecta la vena. ¡Tac! ¿Ya? Listo, entonces, en función a ellos, ¿ya, muchachos? Entonces, van a visualizar esos 3 momentos, antes, durante y después. Después de realizar su actividad, después de 3 minutos, ¿ya? Entonces, vamos a continuar, vamos a visualizar un video sencillo, bonito, de las pulsaciones. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca, en definitiva, es las pulsaciones del corazón, las veces que late en 1 minuto. Se considera un ritmo cardíaco normal cuando las pulsaciones están entre 60 y 100 latidos por minuto, es decir, que el corazón contrae entre 60 y 100 veces en 1 minuto. La frecuencia cardíaca máxima o alta de una persona va a depender mucho de su constitución, de si hace ejercicio o no, de si toma medicación o no. Se considera taquicardia, es decir, que la frecuencia cardíaca está por encima de lo normal, por encima de 100 latidos por minuto, pero esto podría llegar a ser normal si la persona está haciendo un ejercicio, tiene anemia, tiene patología del tiroides, etc. Hay que ver en un electrocardiograma qué frecuencia cardíaca tiene un paciente y si hay alguna alteración del ritmo del corazón. La frecuencia cardíaca es conveniente medirla en reposo. Siempre hablamos de valores normales en reposo, porque cuando una persona hace un ejercicio, la frecuencia cardíaca aumenta. Entonces, decimos que la frecuencia cardíaca es normal tomado ese valor en reposo. La frecuencia cardíaca es muy variable de una persona a otra, incluso en la misma persona de un momento a otro del día. Varía mucho
con las emociones. Cuando uno se emociona puede aumentar la frecuencia cardíaca. Varía con el ejercicio. Si uno hace ejercicio, aumenta la frecuencia cardíaca. Si uno está dormido, disminuye las necesidades de oxígeno en nuestro cuerpo y disminuye mucho la frecuencia cardíaca. Varía mucho tanto de una persona a otra como dentro de la misma persona, dependiendo de la situación en la que estemos. Listo, muy bien, muchachos. Entonces, ahí hemos visto parte de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, de esas variaciones que se van a dar dependiendo de las personas. Ahora vamos a reconocer las pulsaciones, cómo tomar pulsaciones. Aunque ya lo saben. El pulso es provocado por la extensión de sus arterias como consecuencia de la circulación de la sangre bombeada por el corazón. Se obtiene por lo general en partes del cuerpo donde las arterias están muy cercanas a la piel. El pulso puede ser medido en diferentes partes del cuerpo, pero hoy aprenderás a tomar el pulso radial. Es muy sencillo de tomar. Lo primero es que pongas tu mano en una posición cómoda y le des la vuelta del lado donde está la palma. Para medir el pulso es muy sencillo. Debes de situarte justo por debajo de la base del dedo pulgar y usar los dedos índice y medio. El pulgar no, porque este tiene su propia circulación. Una vez ubicado el sitio en la parte, digamos, externa, vas a hacer cierta presión con los dedos. Una vez que sientas el pulso, vas a contabilizar cuántos latidos sientes durante 30 segundos. Este valor lo vas a multiplicar por 2 para obtener los latidos por 1 minuto. O también puedes hacer la lectura durante el minuto completo. El pulso también es útil para estimar la frecuencia cardíaca. El valor de la frecuencia cardíaca normal para un adulto es de 80 latidos por minuto, con un intervalo de 60 a 100 por minuto. Cuando la frecuencia cardíaca se encuentra fuera de los rangos normales, podemos encontrar que existe bradicardia cuando la cantidad de pulsaciones es menor al límite y la taquicardia cuando las pulsaciones son mayores a los límites superiores. Hasta aquí el video. Yo soy la bióloga Elena. Te agradezco que me hayas escuchado. Muy bien, listo. Agradecemos a la bióloga. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a la tabla número 2. Listo. En la tabla número 2, no te sentiste tu pulso. ¿Dónde estabas tomando tu pulso, Juliana? En la muñeca. Ya. No tienes que presionar muy fuerte. Simplemente colocas tus dedos. Miren, ahí está. De preferencia tu dedito gordo, ese ancho debajo de la muñeca, ¿no? Ahí, miren, justo ahí, sin presionar mucho, y sientes el pulso que rompe, ¿no? Exacto, ahí. Sí estoy viva. Buena, Juliana, sí está viva. No es presionar demasiado, ¿no? Listo, podría ser como dice su compañero Justin, con los 2 dedos, ¿no? Simplemente apoyarlos o apoyarte directamente con el dedo pulgar también, ¿no? Y sentir. Listo, muy bien, ahí está. Buena, Justin. Listo, muy bien, Justin. Listo, Juliana, ¿estás viva? De repente eres de la familia de los locos Adams. Buena, y ahora sí. Buena, Juliana. Listo, entonces así van practicando. Coco, buena. Coco es más de su edad, ¿no? Los Monster, profesor. ¿Qué me ha creído? Listo, no se preocupen. Ya vamos a ver nuestro cuadro, nuestra tabla 2. Miren, en la tabla 2, ustedes también van a trabajar en función de un participante. ¿Sí o no? Un participante. Entonces, los intervalos en el tiempo que vamos a trabajar es 0 minutos. En reposo, ustedes saben, han estado en reposo. 8 minutos y 18 minutos que dura su actividad. Ahora, si su actividad dura más tiempo, ahí vamos a tener problemas. ¿Ya? No hay problema. En ese estado, sensación térmica de nuestro cuerpo. Estable o normal, recuerda que siempre va a estar en el primer segundo, ¿no? Ahí empezando la actividad. Entonces marcas X. Listo.
Cuando tu cuerpo empieza, directamente, profesor, nos indicaron directamente hacer calistenia, ¿no? Por lo tanto, calentamiento previo, luego empezamos a la actividad física. Profesor, justo cuando empecé a hacer actividad física, sentí que mi cuerpo empezó a sentirse caliente, ¿no? Marcase X ahí, si es antes de los 8 minutos, y escribe, ¿no? En el minuto, por ejemplo, minuto 4, ahí está, minuto 4. Ahora, ¿qué pasa si esa generación de color no se da en el minuto 4? Me dice el profesor, se dio después de los 9 minutos. Muy bien, X, y colocas directamente, ¿sí o no? Esa variable, de repente ahí en el minuto 10. Muy bien, en el minuto 10, ¿ya? Entonces, con esto estás indicando, ¿sí o no? Cierta indicación, ¿ya, muchachos? Ahí cierta observación. Ahora, la sudoración, profesor. Si la sudoración... Recordemos que después de del aumento del calor, entonces empieza tu cuerpo a generar sudor, de repente en el minuto 12, ¿no? Ahora, de repente no se dio aquí en los 10, ¿no? Listo, de repente se dio por aquí en el minuto 6, ¿no? Por ejemplo, puede darse en el minuto 6, profesor, y empecé a sudar al minuto nomás, en el minuto 7, listo. Entonces marcas en función de ellos. Entonces vas a trabajar en función así, de esa forma, ¿ya? Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas, muchachos? Listo, a ver, los escucho antes de pasarnos a las gráficas. Listo, a ver, antes de pasarnos a las gráficas. Los escucho, los oigo, los atiendo. A ver. ¿Entendido hasta este punto? Ninguno, todo claro, listo. Claro como el agua. Muy bien. Ahora sí nos vamos a construir las gráficas, ¿ya, muchachos? Muy bien, muy bien. Para construir nuestras gráficas, listo, para construir nuestras gráficas, recordemos, vamos a tener dos formas de construir las gráficas, ¿ya, muchachos? Sus gráficas se encuentran vacías. Listo, vamos a borrar aquí. Listo. Ahí está. Su gráfica se encuentra vacía. Por ejemplo, ustedes me van a indicar, voy a trabajarlo todo por aquí. Esto, vamos a ver la gráfica. ¿Sí? Ustedes me están indicando que van a trabajar en función de una persona, ¿no? Por lo tanto, si trabajan en función de una persona, solo van a colocar su edad. Listo. Ahí está, 14 años. Recordemos, las gráficas nos piden determinar en función de la edad y la frecuencia. Por lo tanto, de este lado tenemos nuestra frecuencia cardíaca, miren acá en el valor de las Y, o en el eje de las ordenadas, ¿no? En Y, 0, 50, 100. Y en X o en el de las abscisas vamos a tener nuestra edad. Por ejemplo, para el gráfico 1, puedo trabajar las tres primeras interrogantes. Antes del reposo, durante y después. De repente en durante fueron 90 pulsaciones, ¿no? Miren ahí. Entonces, en nuestra gráfica 1 voy a trabajar, ¿no? Yo tengo 14 años, listo, control C, control B, 14 años para el punto B y 14 años para el punto C. Recordemos, en reposo, ¿sí o no? En reposo se encontraron en ¿cuánto? En 0, en 50, ¿no? 50 pulsaciones, muy bien. En el punto 2, muy bien, en la actividad física, incrementaron a 90, muy bien, ahí está de 90. Y en la actividad 3, en este después del, ahí está, colocan siendo de repente una variación de 60, ahí se encuentra. Entonces, aquí van a colocar donde dice gráfica 1, tabla 1, tabla 1, ¿ya? Ahí está, trabaja su tabla 1. Entonces, encima de sus gráficos vas a colocar 0, que es el tiempo, ¿sí, no? El tiempo en 0, ahí. El otro sería en el minuto, ¿cuánto fue en el minuto 7? ¿Sí, no? En el minuto 7, aquí empiezas a construir tu tabla. En el minuto 7. Y el otro será directamente en después, ¿no? En minuto 18 creo que es, 20, algo así. ¿Sí? Después del reposo, cuando estás reposando 3 minutos. Ahí está, es la tabla 1.
¿ya? Y la tabla 2, en función de lo que te ha pedido también. El tiempo, ¿sí o no? Estable, normal, en función a ellos. ¿Ya, muchachos? De esa forma. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes trabajan, ¿no?, con 2 personas? Entonces, aquí vamos a variar la tabla. Vamos a ver por acá. Si trabajan con 2 personas. Muy bien, entonces van a colocar aquí reposo. 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 Por lo tanto, me indica, ¿no? De repente estás trabajando con 2 personas. Imaginemos una persona de 20 años, tu hermano mayor o tu primo. O de repente una persona extra, tu abuelito, tu mamá, tu papá, ¿no? Vamos a ponerle 40 años, ahí está. Por lo tanto, la persona de 14 años, su ritmo cardíaco, su frecuencia cardíaca fue de 50. La otra persona también fue por ahí en 60, ¿no? Y la otra persona mayor también fue de 60. Entonces, en reposo, para el gráfico 1, ¿sí o no? Listo, aquí vamos a quitarle esos valores. Se supone que es en reposo. Están ya las 3 personas. Mira, para el gráfico 2, durante los 7 minutos, para el gráfico 2. Entonces, si uno fue en reposo, el otro gráfico va a ser durante el 7º minuto. Y vamos a copiar toda la información. Control C, Control V. Listo, pegamos toda la información, la persona de 14, de 20. Y sabemos que durante la actividad física incrementa. De repente la persona de 14 años incrementó a 90, la otra persona a 100. Y la otra persona de repente también llegó a 100, miren. Entonces estamos viendo ahí, ¿no? Entonces de esa forma vas a construir, ¿ya? Van a construir sus gráficas. Entonces, ¿qué deben de hacer ahora, mañana que tienen su actividad física? Vamos a ver. Listo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tomar bien los datos. ¿Ya, muchachos? Como ustedes me han indicado que van a trabajar con una sola persona, entonces se quedan con este gráfico, ¿sí o no? Con la tabla 1. Y la gráfica 2 directamente llenan el otro. Ahora, si trabajaran con 2 personas, 3 personas, entonces van a colocar ahí la edad, ¿no? El rango de edad. De repente me dice, profesor, trabajamos en un grupo de varias mujeres, eso es tu variable interveniente, pero no estamos trabajando variable interveniente, ¿no? Listo, entonces vamos a borrar por aquí. Vamos a ver por acá. Entonces estas gráficas también las voy a compartir para que ustedes puedan ir trabajando. También les voy a comunicar a sus compañeros. Muchachos, les voy a comunicar a sus compañeros. Ya, listo, a ver hasta aquí. ¿Preguntas, dudas, muchachos? Recuerden, ustedes tienen mañana su actividad física. Listo, a ver, nos queda ahí 10 minutos. Preguntas. El punto número 5, 6, 7, 8 lo terminamos la próxima actividad. Ya, muchachos, hasta aquí necesito que vayan completando. A ver, vamos a ver. Mañana, se supone que mañana, o de repente pueden ir elaborando ya las preguntas, ¿no? Elaborando sus preguntas. Ya, vamos a ver. Claro, ahora sí, vamos a ver. Van a ver el punto 5. Miren, acá está. Pregunta, analizamos datos de información. Tú puedes analizar, luego de elaborar tus gráficas, comparamos los datos obtenidos, qué relación con las variables establecidas, la hipótesis para responder las siguientes preguntas. Pregunto, ¿ustedes pueden elaborar ese punto número 5, analizar los datos? ¿Ustedes pueden analizar ya sus datos? A ver, sean sinceros. ¿Pueden elaborar los datos? ¿Me pueden elaborar datos? No, no pueden analizar los datos. Muy bien. A ver, otro punto. Punto número 6. ¿Pueden evaluar sus resultados? Punto 6. Aún no. Muy bien. Y punto número 7. ¿Pueden reflexionar en función de su investigación, muchachos? Aún no pueden hacerlo. Después de mañana pueden ya ir elaborando.
¿ya? Entonces, pueden escribir todas las preguntas, ¿no? Ir elaborando sus gráficas, pero no completarlas, ¿no? Al 100%. Mañana, cuando realicen su actividad física, van a tener su lapicito, su cuaderno de ciencia, van a apuntar ahí pulsaciones en reposo, van a colocarnos en reposo, en la actividad física y en el otro, temperatura corporal, etc. Van a anotar bien sus datos. Muy bien, muchachos. Recuerden que eso es fundamental para un buen científico, anotar toda su información. Entonces, en función a ellos, ya pueden ir elaborando. ¿Cuándo nos toca nuestra próxima actividad? El día jueves. El día jueves yo no los voy a molestar, solo les voy a indicar, muchachos, recuerden, el día de ayer, miércoles, tuvieron su actividad física, entonces ya pueden ir elaborando sus gráficos, ¿no? Les voy a ir indicando, también les voy a pasar un audio, un gráfico, ¿no? Cómo ir terminando su actividad. ¿Ya, muchachos? Y la próxima semana, el día martes, ¿no? A esta hora más o menos a las 5 de la tarde, entramos nuevamente para terminar con el punto 5, por el punto 6, el punto 7 y culminamos. Y desde ahí ya me pueden enviar, ¿no? Desde la próxima semana ya pueden enviarme esa actividad. Recuerden que esta actividad dura 2 semanas, ¿ya, muchachos? Hoy día, esta semana, para que pongan en práctica, elaboren bonito su trabajo, ¿ya? Y la próxima semana analizamos, concluimos y finiquitamos. ¿Ya, muchachos? Como para que no se me recarguen mucho. Miren, entonces vamos a trabajar en 2 semanas una actividad. ¿Listo? Para ustedes sería excelente, muchachos, ¿no? No me recargo mucho porque igual voy a trabajar en función de su actividad. Ahora sí, chicos. Preguntas, dudas, consultas. Los escucho, los oigo, los atiendo. Antes de terminar, chicos, y dejarlos tranquilos. ¿Cuándo tenemos reunión de 4º grado, muchachos? Mañana, ¿no? Gracias, Francia. Ahí está, mañana, listos. Mañana estoy en la reunión también ahí escuchando, viendo las opiniones de sus papás. Espero que participen en la reunión. Mañana se entregan sus boletas, sus libretas, muchachos. Oh, listo, ¿no? Ahí. Dice, mañana, profesor, desaparezco. No, muchachos. La reunión es a las 7. Buena, mañana, desde las 7 de la noche, se abrigan de una vez su doble polar, su... Bueno, con mi curso no creo, ¿ah? Con mi curso no, ¿ah? Si ustedes me han presentado sus actividades, yo sé, no, pues muchachos, ustedes van bien conmigo, ¿no? Así que, para este tercer bimestre, buena, para este tercer bimestre, los que presentaron su proyecto, recuerden que ya desde ahora, ¿no? Ya cuando vean generada su nota en el tercer trimestre, los que presentaron su proyecto van a tener 2 puntos extra desde el primero y segundo bimestre, ¿ya, muchachos? Así que por ahí todavía tienes tiempo de presentar tu videíto de tu proyecto cuando te sientas libre. Recuerda que puedes presentarlo ¿hasta cuándo lo puedes presentar? Hasta noviembre, ¿no? En ese caso, el proyecto de ciencia, ¿no? Su proyecto pasado. Sus compañeros, felicitar a todos. Si presentas antes de... En diciembre, ¿qué quieres presentar? Justin, diciembre es la clausura, Justin. Es hasta fines de noviembre. Fines de noviembre, pues, Justin. ¿Sí o no? O quizás lo vea presencial, así que van a exponer ahí delante de todos. ¿Ah? Así que de una vez vayan haciendo su video. Así que de una vez, antes que se termine el tercer bimestre, cosa que en el tercer bimestre, en su nota del tercer bimestre, ya va a aparecer de su primer bimestre, escúchenme, de su primer bimestre y de su segundo bimestre, 2 puntos extra, ¿no? Si tuvieron 14, aparecen con 16. Si tuvieron 16, aparecen con 18. Si tuvieron 18, aparecen con 20, ¿no? Ya en ese aspecto, ya, muchachos. Entonces, estamos ya en la semana 5, así que pónganse las pilas, ya nos faltan pocas semanas para terminar lo que es el tercer trimestre, muchachos. Todo de septiembre y finish, terminamos ya, chicos. Así que ya mismo terminamos al fin de septiembre, muchachos. Fin de septiembre se acaba.
Septiembre, se termina septiembre y ya está, terminamos el tercer trimestre y nos vamos al cuarto bimestre, muchachos. Listo, muy bien, ahí sí. Espero ahí envíen sus evidencias, pórtense bien en casa y se acaba el año, muchachos, y ya quinto de secundaria, muchachos. Listo, ya futuros promociones, listo, ya son pre-promo, ya están ahí a unos pasos. Dime, Narumi. ¿Las noticias en qué aspecto? Ah, Chantal. Listo. Chantal, cuéntame. Sí. El 15 de septiembre o de octubre, posiblemente, estoy leyendo tu mente. Posiblemente, ya, 15 de septiembre, posiblemente, ¿qué pasa con el 15 de septiembre? Completa pues la frase, Narumi. Chantal. No me estoy burlando, pues. Es que nos dejas así con la intriga. Es que nos escribe y ahí la hace larga. Cuenta. A ver, ya se quedó muda. Mira, por eso mismo les estoy indicando, posiblemente los vea en el cuarto bimestre, ¿no? Ahí los vea, muchachos, ahí sí. Ustedes me deben ahí una exposición, ¿no? Bueno, ya tengo 3 proyectos que me han enviado, así que si me envían terminando septiembre, profesor, a fin de septiembre se lo envío, profe. Listo, entonces, antes de cerrar las notas, ¿no? Listo, ya ustedes ya se salvan y ya tienen su nota para todo el año, con ciencias naturales, con ciencia y tecnología. Es una hipótesis, una posible hipótesis que se está barajando, muchachos, así que no es nada de otra realidad, así que posible, muchachos. Recordemos, yo ya me vacuné, ya tengo mis 2 vacunas, así que posiblemente, muy bien, muchachos. Así que si vamos, es con las medidas de bioseguridad. Recordemos, sus aulas son amplias, ¿no? ¿Ustedes recuerdan sus aulas? ¿Son amplias o no son amplias? Ya es inmortal, no, tampoco es que sea inmortal. Si me voy con mi doble mascarilla, con mi doble carilla, que nadie me toque ahí, con plástico, con una burbuja de 1 metro de mi alrededor, que nadie me toque. Buena, ¿no? Alcohol gel, ahí los veo a 2 metros de distancia. ¿No? Llevo a mis guaruras, por si acaso. Ya, muchachos, listo, posiblemente, muchachos, posiblemente. Así que nada está dicho, recuerden que todo es en función de seguir las medidas de bioseguridad, ¿no? Listo, entonces recordemos que posiblemente